El reciclaje de plástico es una gran mentira y será uno de los mayores problemas que tendremos en los siguientes años. Y te voy a explicar por qué pasa esto. Pero primero hablemos de cómo se produce el plástico. Los plásticos están compuestos de sustancias orgánicas. No es el mismo término orgánico que usamos para frutas o vegetales, sino el término orgánico en química, que es un compuesto que presenta carbono en su estructura molecular. Estos plásticos se producen a partir del crudo de petróleo, con distintos procesos industriales. Ok, muy bonito todo, pero regresemos a la realidad. Todas las personas usamos plásticos en mayor o menor medida. Hay plásticos en nuestros teléfonos, computadoras, para guardar comida y aparece en muchos lugares de nuestro día a día, por la simple razón de que es muy barato, es muy ligero y se puede moldear muy fácilmente. Pero el problema aparece cuando ya no tiene uso. Cuando tiramos ese plástico a la basura aparece el problema. Porque a diferencia de las frutas y verduras, los plásticos se demoran cientos de años en descomponerse. Y la solución que te han contado es que los plásticos se reciclan y que no debes preocuparte de ellos. Y eso es una mentira. Cada año se producen alrededor de 400 millones de toneladas de basura plástica. De esas 400 millones de toneladas de basura plástica, solo el 9% es reciclado y el 80% termina en vertederos. Ok, pero ¿por qué no reciclamos más? Porque si ya reciclamos el 9% de todos los plásticos del mundo, ¿por qué no podemos reciclar un poco más? Pero uno de los problemas es el propio método de reciclaje. En todo el mundo se usa el reciclaje mecánico, el cual consiste en triturar el plástico en tamaños muy pequeños para luego fundirlos y comprimirlos en cápsulas para volverlos a usar como materia prima. En principio, este método de reciclaje se puede usar para muchos tipos de plásticos, pero en realidad hay un problema. El plástico reciclado no tiene buena calidad por la contaminación y la mezcla de distintos tipos de plásticos. Porque si el plástico tiene otras sustancias adheridas como restos de comida o aceite, no tendrá las mismas propiedades que un plástico sin usar. Solo imagínate que tienes una panadería y usarás plástico para cubrir el pan. Tienes la opción de usar un plástico nuevo y barato o un plástico reciclado que es más caro y de menor calidad. Obviamente el sentido común te llevará a usar el plástico nuevo. Por lo tanto, el plástico que tú tiras a la basura o mandas a reciclar tiene muy pocas probabilidades de ser reciclado, porque tampoco es atractivo comercialmente. Y al estar investigando sobre todo este tema, todo esto me pareció extremadamente desalentador. Cómo el reciclaje de plásticos es una mentira. Y me puse a investigar un poco más. Me pregunté qué hacen otros países con todo este plástico. Por lo menos, ¿qué hace Estados Unidos? Estados Unidos recicla el 8% de los plásticos e incinera alrededor de un 15% de la totalidad. Y hasta el 2018 el 50% lo mandaba a China para que ellos reciclen, ya que China es uno de los mayores consumidores y productores de plástico. Estaban bastante interesados para recibir todo el plástico posible de Estados Unidos, Europa y otros países para luego reciclarlo. Hasta el 2018, cuando decidieron prohibir la importación de plásticos porque esos plásticos ya venían contaminados y no era posible reciclarlos más. Ahora, todo ese plástico que era mandado a China lo reciben otros países como India o Turquía. Prácticamente esos países están siendo usados como vertederos porque la sociedad actual no sabe qué hacer con los plásticos. Pero aún queda un poco de esperanza. Hay una tecnología que puede resolver este problema, la pirólisis. La pirólisis consiste en calentar el plástico en ausencia de oxígeno para que se descomponga y no combustione, y así obtener la materia prima de los plásticos, para usarlos en nuevos plásticos o en cualquier otro uso. De esta manera, al reciclar los plásticos, no perderían su calidad como al usar el reciclaje mecánico. De hecho, Shell y Blue ALP tienen la cooperación para desarrollar plantas industriales de pirólisis para reciclar alrededor de 1 millón de toneladas de plásticos al año para 2025. Pero lo más importante es que entiendas que reciclar está muy bien y es muy bueno, pero se necesitan más avances tecnológicos para realmente resolver el problema de los plásticos, que a día de hoy no tiene solución. Pero al final de todo, ¿tú qué crees? ¿Cómo se puede realmente resolver el problema de los plásticos?